Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día en a partir de ahora, los resultados del relanzamiento oficial del programa destinado a combatir la violencia contra la mujer y la violencia de género a nivel general en República Dominicana. Eso fue en noviembre, vamos a ver qué ha pasado desde entonces. Tenemos tres distinguidas invitadas. Tenemos a la doctora Mirna Flores, gerente de género y derechos de Profamilia. Tenemos a Fátima Lorenzo Mencía, economista, con maestría de género y desarrollo en INTEC y miembro del movimiento feminista, y Susana Chiariotti, ¿así se pronuncia, Susana? Chierotti, integrante del comité de experta de la Convención Belén do Pará sobre violencia de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Bueno, vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. A todos, damos formal inicio a este encuentro cuyo propósito esencial es preservar y proteger nuestra sociedad de la ola de violencia de género y feminicidios que ocurre en el seno de las familias dominicanas, afectándolas significativamente. En la mañana de hoy permítanme presentarles y agradecer la presencia de los distinguidos miembros de nuestra mesa de honor, compuesta por el doctor Jan Rodríguez, Procurador General de la República, licenciada Janet Camino, ministra de la Mujer, que no se encuentra, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud Pública, arquitecto Andrés Navarro, ministro de Educación, licenciada Kirsis Fernández, presidente. Bueno, estábamos viendo ahí lo que ocurrió el 8 de noviembre. En esos momentos ustedes recordarán que el país será sacudido porque hubo varios casos de seguido de violencia contra la mujer y de feminicidio, pero casos muy cruentos, y que incluyeron en muchos de ellos la muerte de niños, ¿verdad?, a manos de los hombres que mataban a su compañera y luego ellos se suicidaban. Entonces el gobierno reunió esa especie de plana mayor, porque había varios ministros, y al que es como ministro de Justicia, que es el procurador, diciendo que relanzaba todo el plan oficial, los programas, la campaña destinada a combatir ese terrible mal que sufre nuestra sociedad, que es la violencia contra la mujer. Ya han pasado unos meses, de noviembre para acá, y me gustaría que ustedes me den una lectura al balance posible. Mirna. Bueno, yo pienso que es muy corto el tiempo para evaluar el lanzamiento del Plan Nacional para prevenir la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Veníamos desde muchos años tratando de que los diferentes actores que tienen que ver con la prevención, la atención y la sanción se involucraran en dar una respuesta coordinada a este problema. Yo creo que la Procuraduría hemos insistido incluso desde nuestra institución solicitando el presupuesto que se le ha asignado al plan. Todavía no hemos tenido la oportunidad de conocerlo, no sabemos con cuáles fondos que esperamos sean de los fondos públicos para enfrentar el problema. Creo que hay que valorar la iniciativa, el hecho de que por primera vez, por lo menos en lo que yo tengo involucrada trabajando en esto, ver sentado en una misma mesa al director de la policía, al ministro de Educación, a la ministra de la Mujer, al Procurador General de la República, también a la directora del Consejo Nacional de la Niñez. O sea, creo que fue un acto que no tiene precedentes. Ahora bien, ¿con qué contamos para que ese plan sea posible? Hay una ley que fue aprobada en el Senado, precisamente que establece la coordinación de los diferentes sectores para enfrentar este problema. Sin embargo, todavía esa ley aprobada en el Senado todavía no ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. Ahí se viene a legislar
realmente para que esto funcione. En el marco de las políticas públicas, en el marco de protocolos, de pautas de atención mínima, investigación del feminicidio, el país tiene todo un acervo. Ahora, el problema está a la hora de llevarlo a la práctica. Hay muchas limitaciones. Es decir, mira, por leyes, resoluciones, anuncios de planes, no fallamos. No, pero no hay estamos recursos. Bien. Y levantamos la mano en todos los convenios internacionales y somos signatarios. Somos signatarios. Y en este país, firmar una convención y ratificarla es ley, según la Constitución de la República. Exacto. Pero eso está ahí, a un lado. Y eso no se materializa. No se materializa en la concreta. Porque, bueno, eso despertó alegría, que qué bueno, porque todo esto uno sabe que se debe trabajar de manera transversal. Sí, si no hacemos nada con trabajarlo a nivel del Ministerio Público, si no está involucrada la misma policía, que es un auxiliar, la justicia como tal, y ministerios tan importantes como el de salud y el de educación. Exacto. Pero entonces, del dicho al hecho, falta todavía, parece un buen trecho. Sí. Así es. Vamos a ver. Bueno, a pesar de, como decía Mirna, es muy poco el tiempo para uno hacer una evaluación de cómo ha ido desarrollándose este plan, nosotros hemos observado que muchas de las acciones realmente tampoco tienen la dimensión que se necesita para apuntar el tema de la violencia contra la mujer. Ciertamente tiene ese plan, por lo que leí, tiene 22 acciones, hay un nivel de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado, la Procuraduría, Justicia, el Ministerio de la Mujer, CONANI, la Policía, pero nosotros, por ejemplo, nos preguntamos que se creen 2 casas de acogida regionales cuando tenemos 32 provincias. Es una acción que la saludamos, pero que entendemos que es totalmente insuficiente para poder prevenir y apoyar a las mujeres cuando se ven en una situación de violencia. También hay una serie de protocolos que se deberían de estar trabajando y que no vemos luego de ese anuncio que se hizo a nivel con tanta publicidad. No hemos visto cuáles son las acciones que se están poniendo en práctica en la realidad para concretar ese plan que entendemos es un avance pero insuficiente. Sí. Vamos a ver si Susana Chiariotti, que es una distinguida invitada internacional y que ha trabajado mucho el tema a nivel continental, ¿cierto? Así es. ¿Cómo se ha abordado esta situación en otros países que tú conoces? Y quizás pudiéramos nosotros aprender un poco. Sí, bueno, quiero decirle que conozco lo que pasa en otros países no solo porque soy integrante del comité del MESECBI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, sino también porque soy integrante de una red de abogadas y de activistas por el derecho que se llama CLADEN, que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. O sea, que tú estás empapada de lo que ocurre en los demás países. Tiene un capítulo en República Dominicana, el CLADEN, y nos comunicamos todas las noticias. Bueno, nosotros vemos con mucha alegría que se relance un plan, pero como Mirna decía y también como apuntó Fátima, las mujeres ya no creemos en poemas, o sea, solo en la palabra. Nosotras queremos ver cuánto dinero se alocó al lado de la ley. O sea, el MESECBI, el mecanismo de la OEA, para ver si una ley realmente se va a implementar, lo que mira es si hay un presupuesto adecuado, si ese presupuesto es sustentable y si viene de fuentes legítimas. ¿Qué significa esto? Que no puede venir de una donación de un donante extranjero, por ejemplo, porque cuando se termina la donación tiene que venir del presupuesto nacional. Y ese presupuesto nacional no importa cuán pobre o rico sea el país, ¿no es cierto? Si tenemos 10 bolsas de arroz, repartimos una. Si tenemos una bolsa de arroz, repartimos un poquito. Es un principio de justicia, ¿verdad? Exacto. El tema es que, ¿cómo mido si es adecuado? Si yo tengo que las mujeres son la mitad de la población del país, ¿no es cierto? Yo tengo que comparar lo que me dan para violencia contra la mujer, que atenta contra la seguridad de las humanas, ¿sí?, con lo que se aloca en seguridad a nivel para la seguridad general. Y lo que hemos encontrado en países como el mío, voy a dar el ejemplo de mi provincia, ¿no?, es que se ponen varios millones de dólares, muchos millones de dólares para la seguridad, no sé, en la calle, los delincuentes, no sé cómo sea,
y 0,00047% del presupuesto para violencia contra las mujeres. Y además no tenemos estadística, que es el segundo requisito que se necesita para que las medidas que se toman con una ley sean realmente adecuadas a la pandemia. Si yo tengo una epidemia, yo tengo que saber cuánta gente se enferma. Yo tengo violencia contra las mujeres, tengo que saber cuántas mujeres la sufren. Y para eso necesito datos reales. Porque si no, ¿qué pasa? Se crea, por ejemplo, una fiscalía de género. Y esa gente se cree que va a recibir 10 casos por mes. Cuando las mujeres conocen sus derechos, que cada vez pasa más rápido y se multiplica, y le llegan 10.000 denuncias, no saben qué hacer con esas denuncias y las van archivando. Se desbordan. Pero se desbordan. Quedan los equipos sin presupuesto, agotados. Al mes ya no quieren ver una sola mujer que sufra violencia. Entonces, interesante lo que tú planteas, Susana. Dos cosas. Una, el principio de justicia, de que si, bueno, lo que exista como presupuesto, poco o mucho, debe ser distribuido con equidad. Y las mujeres, en el caso de República Dominicana, y creo que es así en la mayoría de los países latinoamericanos, son por lo menos la mitad de la población. O sea que ahí empezamos ya fallando. Y lo otro es que se tengan informaciones y estadísticas confiables para saber con qué tú vas a trabajar. Exacto. Entonces, aquí, Mirna, a partir de lo que dice Susana, tenemos una idea en cuanto a presupuesto del porcentaje del presupuesto nacional que le corresponde, que le toca a las organizaciones dentro del propio Estado, los programas, las políticas, qué sé yo, que trabajan el tema de violencia contra la mujer. No tenemos Ni claridad. siquiera lo podemos no tenemos medir. claridad sobre eso. Que Incluso no existe. el ministerio más pobre del país, que es el Ministerio de la Mujer, es el que más fondos destina para eso. Pero no es suficiente, como hemos hablado insistentemente. O sea, no hay una política que se establezca que en este país la violencia contra las mujeres y las niñas es una prioridad nacional, es una emergencia nacional. Incluso recientemente, finalizando el año pasado, un sector del Congreso solicitó al presidente de la República que este año fuera declarado el año de la eliminación de la violencia contra las mujeres, tratando de que se incentivaran políticas públicas reales. Cuando digo reales quiero decir con recursos realmente para enfrentarlo. Sin embargo, usted sabe que este año está dedicado al desarrollo, a la promoción de las exportaciones. De las exportaciones. Entonces, desde la cabeza del Ejecutivo no se está viendo lo que está ocurriendo con las mujeres en República Dominicana, con la familia dominicana en definitiva, porque el peso de la familia está sobre nosotras. Entonces, nos están matando, nos están maltratando, nos están golpeando, no se respetan nuestros derechos sexuales y reproductivos, somos objeto de cualquier otra política. Y los reclamos de las mujeres son escuchados a medias. Siempre hay una excusa, que la iglesia, que tenemos que escuchar a la iglesia, y no entiendo por qué la clase política dominicana sigue anunciando que no hace tal o cual política pública porque está presionando la Iglesia Católica. Cuando en los púlpitos dominicanos la Iglesia Católica pregona todo lo que quiere y la gente vota a la hora de las elecciones por quien quiere. Es decir, al pueblo le importa lo que diga la Iglesia. O sea que ya el temor a una recriminación que pudiera reflejarse en las urnas es infundado en este momento. Es infundado, eso lo han demostrado todos los estudios que se han hecho. Eso es infundado. ¿Por qué se siguen escondiendo tras esa premisa de que la iglesia presiona, una iglesia que está desprestigiada además, una iglesia que ha acompañado, ha protegido a sacerdotes pedófilos que han tenido una reputación muy cuestionable en sus localidades, hasta el colmo de un sacerdote que el año pasado mató a un adolescente, que lo tenía como su amante. Y que abusó de él desde que era un niño. Entonces, esa no puede ser, esa iglesia no puede ser el símbolo a seguir para tomar medidas de políticas públicas. Ni tiene autoridad moral tampoco. Claro. De ningún tipo. Fátima, el hecho de que, eso que está describiendo muy bien Mirna, y lo que decía Susana, de, bueno,
si tú dices que tú tienes una prioridad en tal o cual política, se supone que ahí deben ir los fondos, porque las políticas públicas se apoyan en recursos y para eso se supone que todos y todas pagamos impuestos. Ese hecho y ese temor a las fuerzas conservadoras, ¿sería eso para que uno pudiera inferir de que aquí realmente quienes dirigen, que son los que están en el Estado, no tienen el mínimo de conciencia de la magnitud del problema de la violencia contra la mujer? Yo creo que no tienen conciencia y no tienen compromiso político con el tema. Esa es la realidad. Porque si tú, viendo el tema de presupuesto, un problema que tú lo ves como en su real dimensión, lo primero que tendrían que hacer es en las partidas del presupuesto del 2018, ¿cuánto va a haber en educación? ¿Cuánto va a haber en la Procuraduría? ¿Cómo se le incrementa el presupuesto al Ministerio de la Mujer, que es uno de los ministerios que menos presupuesto tiene en el país? Para empezar esa coordinación que se dice que se va a hacer para enfrentar el tema. Pero lo que ha pasado es que cada ministerio, cuando tenga que hacer alguna actividad que tenga que ver con este plan, va a tener que identificar dentro de sus presupuestos que no son suficientes, qué partida puede sacar para atacar el tema. Entonces nosotros tenemos un problema muy serio, porque así mismo como estamos firmando todos los convenios a nivel internacional, así mismo no asumimos la responsabilidad de todo lo que implica cumplir con lo que esos convenios tienen en sus contenidos. Entonces hay una irracionalidad en el comportamiento, porque políticamente, con los casos que se han dado aquí en el país de violencia, sería para que realmente aquí hubiera una alarma a nivel nacional. O sea, aquí la sociedad toda, no solamente el Estado y sus instituciones, toda la sociedad, que tenemos que mirar qué es lo que está pasando. Que el tema de los feminicidios cada vez son peores, son más atroces, no hay nada que pueda parar la violencia cuando un hombre decide quitarle la vida a una mujer, como el caso de la chica, que ella estaba trabajando y él la llamó y frente a todo el mundo, o sea, una muchacha muy joven. Entonces penalizan a la chica porque salió, pero es que no es penalizar a la que ya es víctima como tal, es qué es lo que está pasando en la sociedad, que realmente el tema de la violencia, en vez de disminuir, es cada vez peor y más atroz. Entonces las medidas tienen que ser realmente contundentes y ahí está nuestra crítica, que a pesar de este plan, realmente no se están visualizando cuáles son las acciones que se están realizando de coordinación, que pueda decir, bueno, ya empezamos a hacer una serie de actividades que van a enfrentar, que van a tratar de disminuir el tema de los feminicidios. A mí me llamó la atención cuando se hizo ese anuncio, recuerdo que en esa ocasión de nuevo el procurador dijo que quedaba totalmente prohibido que en los casos que una mujer deposita una querella formal, el aviso de alejamiento, por ejemplo, a un hombre agresor, lo llevara a la misma mujer. Pero que eso se supone que está prohibido hace tiempo y hace mucho que se ha dicho que eso ya no se debe hacer. Sí. Lo que a mí me espanta es que todavía continúa haciéndose. Así es. Así es. Y conocí el caso de una señora que ella me decía que a ella no fue que se le dijo que lo entregara, a ella se le dio su copia, pero al ver que por un lado decían que no había ni un alguacil mensajero, ni un policía con un motor con gasolina que fuera a hacer eso, ella misma se arriesgó a buscar la forma de que le llegara a ese hombre que le estaba amenazando. O sea, ella misma se vio como en la necesidad de hacerlo porque no tenía quien le respondiera en el sistema. Porque decía, bueno, sí, eso está pendiente. Buscó la misma policía que le ayudara. No había supuestamente gasolina para una moto, no sé qué cosa. Siempre lo mismo. Eso se sigue haciendo. Siempre lo mismo. No vamos a decir que en todas las fiscalías ocurre así, pero sabemos de casos. Ocurre con frecuencia. Sabemos de casos de mujeres que salen incluso a buscar al agresor, a buscarlo. O sea, porque no es capaz el sistema de detectar a ese individuo que se ha escabullido. Deben tener sus organismos de investigación. O sea, la mujer no es investigadora. Porque la mujer ella tiene que hacer labor de policía ahí. Exacto. Aunque vaya con un fiscal, aunque vaya con otros policías, la mujer no la pueden exponer a ese riesgo. No. Claro. O a ese peligro. Es más que un riesgo, es un peligro que le están exponiendo.
Sí. Y eso sigue pasando. El sector salud, por ejemplo, que tiene protocolos desde el año 2000 para la detección temprana de los casos de violencia, sin embargo, esa detección no se hace rutinaria todavía. No se hace rutinaria. Yo me alegré mucho cuando vi esa firma, que vi estos ministros sentados ahí, digo yo, bueno, por lo menos van a empezar a aplicar las políticas que han definido, pero sin evaluar el plan, porque definitivamente que no hay tiempo para evaluarlo, pero ya el país tiene cosas que vienen caminando que deberían estar funcionando. Ya hay señales que funcionando. están preocupando entonces, a partir de ese anuncio que se pensó que era un relanzamiento real, hay señales como de debilidad, ¿no? Bueno, es que el procurador solo hablando y diciendo que bueno, y yendo de comunidad en comunidad, el problema no se va a resolver si cada ministerio, cada instancia que tiene que dar respuesta, si los legisladores no legislan de acuerdo a la realidad nacional de hoy día, porque tenemos una ley que es la 2497, que fue buena en su momento, pero ya es una ley que hay que trascenderla, sí. Porque definitivamente que en esos años nadie pensaba que era tan importante involucrar a los hombres en el problema de la violencia contra mujeres y niñas. Veíamos como una cuestión secundaria, lo veíamos como empoderamiento de la mujer exclusivamente, y que las autoridades estuviesen sensibilizadas. Pero hemos visto que no podemos seguir avanzando con los hombres, de espalda a los hombres, que son los potenciales agresores contra las mujeres, porque estamos hablando específicamente de la violencia de género contra mujeres. Entonces, eso es importante insistir, porque a veces se dice, si es de género, también afecta a los hombres. Claro que afectan en todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, con violencia doméstica, pero en el caso específico de la violencia contra las mujeres, ahí están las estadísticas que mal contadas. Pero, por ejemplo, en este año... Vamos a poner un puntito ahí, okay. Mirna, por favor, porque me están pidiendo la pausa. Cuando retornemos, vamos a ver en detalle esas estadísticas, qué nos están diciendo. Y vamos a hablar también con Susana sobre un tema muy importante, que es todo lo que tiene que ver con el acoso a niñas, mujeres, de todas las edades. Vamos a una primera pausa. A todas y a todos. Desgraciadamente, y según las estadísticas que manejamos, durante el tiempo que estaré dando estas breves palabras con ustedes, alguna mujer será víctima de violencia de género. Y precisamente por eso agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de venir y escuchar, pero sobre todo participar en lo que es este Plan Nacional contra la Violencia de Género. Distinguido señor Ministro de Educación, Andrés Navarro, distinguida doctora Altagracia Guzmán, Ministra de Salud Pública. Bueno, ahí teníamos al señor Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, cuando hacía el anuncio formal de este plan. Y lamentaba que decía, y es verdad, quizá probablemente en esos momentos hubo una víctima más de este terrible mal de nuestra sociedad. Pero Mirna nos estaba presentando algunos datos que me gustaría que nos dé con más detalles. Sí, a partir de cuando en el país se empezó a registrar los feminicidios como tales, fue en el año 2005. Entonces, del 2005 a este año 2017... perdón, tú dices un registro oficial. Oficial, porque sí. Ya ustedes han trabajado hace muchos sí, años este sí. tema, y otras organizaciones venían haciendo su propio registro. Sí, ¿no? hay un registro oficial y los medios, que lo maneja la Procuraduría General de la República, conjuntamente con datos que vienen de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Hacen un cruce. Sistematizan esos datos, y ahí es que ellos anuncian el número de los feminicidios. Por ejemplo, en los últimos 5 años, las estadísticas de feminicidio eran menores a 200 personas, a 200 mujeres. Sin embargo, en este año retomó a la cifra de más de 200. Y si a eso le sumamos la mortalidad materna como feminicidio de Estado,
Estamos diciendo que en República Dominicana mueren más de 400 que esa es otra mujeres. Expresión de violencia, si se quiere. Exactamente. Entonces, más de 400 mujeres mueren cada año en este país. Que si son más o menos, es un dato alarmante. Es un dato de declarar el problema una emergencia nacional. Entonces, no es que si contar o no contar, como tú bien dices, hace tiempo que organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, vienen relevando el problema. Hoy día son las mismas autoridades que hablan del escándalo de lo que son los feminicidios en República Dominicana. Y lo peor, hay más de 300.000 denuncias en ese periodo de tiempo de violencia contra la mujer, violencia doméstica y delitos sexuales. Sin embargo, solamente el 1% se judicializa y el 2% tiene sentencia. O sea que también es una estadística de alarmarse también. Claro. La poca respuesta, vamos a decir, del sistema a las situaciones que se le presentan a una mujer en su área de trabajo muchas veces, en la calle, por el simple hecho de ser mujer. En todos los escenarios. En los hogares, donde todos quiera. Los escenarios. En ese aspecto, entonces, Fátima, ¿cómo andamos? ¿Cómo podría un plan como este responder a esa parte? De que una vez ya la mujer es víctima, quizá intenta, o a veces ni siquiera lo intenta porque no tiene nada de confianza en el sistema. Bueno, realmente eso es una situación de mucha desesperanza con relación a las mujeres, que no tienen ni un sistema de justicia, ni tienen un sistema a nivel del Estado que las proteja a ellas frente al tema de la violencia. Las cifras que se han mencionado aquí, lo que está diciendo es que han fracasado todas las estrategias que se han implementado hasta ahora para atacar el tema de la violencia contra las mujeres. 100 y pico de mujeres todos los años que son asesinadas de la forma más atroz por sus compañeros. Y no hay una respuesta de la sociedad, ni siquiera de la justicia, que tampoco, porque no es solamente la Procuraduría, es que todos los mecanismos y las instituciones que deben de funcionar para proteger a las mujeres no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Entonces, esta mujer se siente realmente sin ninguna protección a nivel de la sociedad para poder enfrentar esa situación. Entonces, por eso es que nosotras desde el movimiento feminista estamos exigiendo realmente que tiene que haber una mirada integral a la problemática de la violencia, que no puede ser un plan. El procurador decía que ese plan que se estaba presentando era el resultado de 7 planes más que se habían hecho y que lo habían revisado y que entonces habían armado toda esta propuesta. 7 planes que obviamente no han dado resultados frente a lo que es la problemática. Entonces necesitamos una posición de más beligerancia, de más compromiso político, porque no es que solamente es para enfrentar la situación, es que esto tiene que ver con presupuesto. Esto tiene que ver con hacer un engranaje a nivel de las instituciones donde haya respuesta del área de salud efectiva, que haya respuesta del área de educación efectiva, que haya respuesta del área de la justicia efectiva, es decir, de la Procuraduría. Es un armazón que pueda garantizar realmente que las mujeres cuando necesiten una respuesta, porque están en una situación de violencia o de amenaza, pues sepan que tienen que dónde ir para ser resguardadas. Bien, ahora me gustaría que Susana nos hable un poco de... Hay una lucha ahora de las mujeres a nivel, yo diría que mundial, se puede decir, contra el acoso, por ejemplo, y se han destapado estos escándalos con figuras de Hollywood y demás, figuras de la política, en muchos lugares, figuras del alto empresariado, y también el acoso a otros niveles, es decir, con niñas prácticamente, en escuela, de parte de aquí mismo ha habido casos de profesores condenados o acusados. A ver, ¿cómo se está observando este problema a nivel continental y cómo se está trabajando para tratar de hacerle frente? Bien, esta no es una lucha de ahora, en realidad es una lucha de años. El tema es que 20, 30, 40 años atrás lo teníamos tan naturalizada el maltrato hacia nosotras, el abuso verbal, el abuso físico, etcétera, y no teníamos leyes, no teníamos sistemas jurídicos, como que ni valía la pena denunciarlo, como que
íbamos en un ómnibus, nos tocaban, íbamos a un trabajo, el juez nos apretaba, y no teníamos lugares donde decirlo, y no había un consenso social de que eso era malo. La violencia de que no estaba bien, legitimada. Porque usted sabe, en Venezuela, por ejemplo, hasta el año 79, había un capítulo en el Código Penal que castigaba los excesos en el disciplinamiento familiar, ¿no? Entonces se castigaba al pater que golpeaba demasiado a su mujer o sus hijos. O sea, la podía golpear, pero no le podía quebrar el brazo. O sea que había un ordenamiento para la violencia. Y había una jurisprudencia, había jueces que avalaban hasta cierto punto que se golpeara a los hijos para criarlos bien y que se golpeara a la mujer para que hiciera las tareas que le correspondía. Esas denuncias de acoso que hay ahora son un indicador del nivel a que llegamos de cambio y de relato social, en el sentido de ya no toleramos la violencia, las mujeres estamos empoderadas, hay una nueva mujer, ¿no es cierto? Y si queremos solucionar este problema, hay que transformar la manera en que formamos a los varones. O sea, ¿por qué? Porque los estamos dejando desamparados. No es que tenga lástima de un acosador, no. Lo que quiero decir es esto: las mujeres van cambiando aceleradamente, ¿no? Desde niñitas se van empoderando. Mi abuela no iba a la universidad, pero yo sí, mi nieta va a ir, ¿no? Hemos cambiado de una manera acelerada, estamos empoderadas, hemos entrado al trabajo, al mercado laboral en toda América Latina. No vamos a volver a la casa, ¿sí? No vamos a dejar el trabajo. Y los hombres no cambiaron la manera en que se educan. La masculinidad sigue siendo la misma en que se formó mi abuelo, mi tatarabuelo y mi papá. O sea, no cambiaron la manera de ser varón, no saben qué hacer frente a esa nueva mujer que se les presenta. Entonces, cuando ahora una mujer que tiene un sueldo, que tiene un trabajo, dice, discúlpame, no me vas a tocar, o yo ya no quiero estar más con vos, no tienen respuesta, porque han preparado esa masculinidad con los 3 soportes tradicionales en que siempre se formó a los varones, ¿no? El de ser el proveedor principal del hogar. Entonces, por ejemplo, un hombre pierde el trabajo o la mujer está ganando más y no está preparado para enfrentar eso. Se presenta una crisis. Ahí hay una crisis. ¿Cómo la solucionan? Nosotros tuvimos una época en que una fábrica echó miles de obreros, una industria de acero, ¿no? Los casos de violencia se multiplicaron porque los hombres pasaron a ser desocupados, las mujeres tuvieron que salir a trabajar de empleada doméstica y en las que traían el dinero a la casa. Entonces, esa condena de ser el principal proveedor del hogar, por ejemplo, pesa simbólicamente sobre los varones, ¿no? El tema de que también tengan que ser agresivos. Esta sociedad no soporta un hombre tierno y después queremos que sean que se comporten amablemente. Si yo lo formo desde chiquitito para que sea aguerrido y un bravucón, ¿no es cierto? Esa es la segunda. Y la tercera es el tema también sexual, de que le enseñamos a los varones a apretar el acelerador y a las mujeres a apretar el freno, y ahí nunca nos vamos a entender, ¿no es cierto? Magnífica figura. El acelerador en uno y el otro en freno. Ten cuidado, muchachas. Claro. Entonces, de esa forma de formar a los varones tradicional, que no se cambió, solo podía a través del Ministerio de Educación, con leyes de educación sexual integral, formando a varones y mujeres en la igualdad, en el respeto, a las diferencias, ¿no es cierto?, a los derechos de niñitas y niñitos, desde el jardín de infantes. Desde el jardín de infantes, o empezamos ahí, porque mire, lo que se está haciendo ahora con violencia, en todos nuestros países, en todos, es, voy a usar la metáfora de una piedra, ¿no? Yo tropiezo con una piedra, entonces viene alguien y me ayuda, me cura, me pone una curita, una bandita, un band-aid, ¿no? Y me llevan a un costado y me dan asistencia, ¿sí? Viene otro y sanciona, digamos, el que me empujó contra la piedra, pero nadie remueve la piedra. Sigue el problema ahí. El problema sigue ahí. ¿Y cuál es la piedra? Es la cultura que tenemos, androcéntrica, machista, discriminatoria. En general, el machismo no viene solo. Es muy difícil que un machista no sea racista, clasista y xenófobo, ¿no? Viene en paquete, ¿no? Son pequeños nazis. Y por demás homofóbico, seguro. Y homofóbico, clarísimo, para asegurar que son bien machos, sí, tienen que mostrar que son homofóbicos. Entonces,
O entre todos removemos la piedra, o vamos a seguir todo el tiempo curando a la gente que se lastima, ¿no? Entonces, y eso de remover la piedra es la tarea de prevención. Nosotros en el comité en la OEA hicimos un análisis en 10 años de trabajo del comité, qué habían hecho los países para enfrentar la violencia. La mayoría salieron por el camino más barato, que además es indispensable, ¿no? Las leyes. Uno saca una ley, queda bien, sale en televisión. Bien. En tareas de prevención no había nada. Transformar la educación, transformar la cultura, ¿no es cierto? Digamos, Susana, las leyes son buenas, porque hay que partir de algo. Sin ley no puedo, pero sí, con la ley sola tampoco. Pero ese es como el armazón nada más. Exactamente. Si no se hace lo otro, quedan vacías las leyes. Sí, necesito el armazón para empezar a hacer políticas y medidas sociales. Sin el armazón no hago nada, pero con el armazón solo tampoco. Bueno, hay una parte que no se suele hablar mucho, y uno de los medios ha tenido contacto con casos que ocurren. Está en general el abuso y el acoso que sufren las mujeres en su área de trabajo, ¿verdad? A veces por quien tiene el poder, porque es el gerente, el jefe, o quien la puede despedir o ascenderlas, si dan ciertos favores o si no protestan ante el acoso. Pero hay otras áreas de trabajo, por ejemplo, en el caso de las mujeres que están en las Fuerzas Armadas y la policía, en donde hay una situación terrible, porque hay un entendido, se supone que el que está ahí, hombre o mujer, no debe protestar por nada que se lo ordene, por más injusto que sea, porque hay que decir sí, señor. Entonces hay muchos casos de mujeres que han intentado hacer denuncia y luego son convencidas, entre comillas, de que no, porque entonces le van a dañar la carrera a ese militar tan brillante o a ese policía tan brillante, o no te conviene para tu carrera, y entonces tienen que hacer silencio. Ahí sí me imagino yo que es difícil también el trabajo en este tipo de profesión. En cualquiera. Sí, en cualquiera. Pero en cualquiera es difícil porque en muchos sectores la violencia contra la mujer sutil, como es el acoso, sutil para decirlo de alguna manera, porque hay mujeres que le hacen mucho daño al acoso. Si usted no quiere algo, usted no lo quiere, punto. No hay que seguir insistiendo. Entonces, esa persistencia, esa insistencia, porque el acoso tiene una característica, es sistemático. O sea, una persona que te da ahí todos los días, con la supuesta galantería, como le han llamado también a ese tipo de situación. Yo entiendo que en un espacio como la Policía Nacional, el Ejército, uno se lo imagina terrible, pero es terrible en cualquier lado, porque a las mujeres la matan donde quiera. Como violan hasta monjas, porque nos acusan que es la forma de vestir, pero también a las monjas las violan. Sí. Han violado ancianas, que se cubren entero el cuerpo, han violado ancianas, han violado bebés en este país. Entonces, son excusas para seguir haciendo daño. Entonces, hay intentos en la policía, hay una unidad de atención a la violencia intrafamiliar que tiene que ver con cuestiones de investigaciones internas que tratan de dar respuesta. Es muy difícil para una mujer víctima de violencia de otro compañero que encima de eso tiene un arma, es militar, pero si no vamos, a muchas la matan con armas blancas, a muchas la matan con un empujón, a otras la van matando de a poquito, que esas no salen en las estadísticas, esas que van matando lentamente. Siempre tenemos estadísticas de la que muere en el acto, pero la que muere después, de muchas golpizas, que duran meses, en una situación X. Entonces, particularizarlo es decir que hay un perfil del agresor. El agresor, sea militar, sea civil, sea cantante, sea actor, sea productor, puede estar en cualquier espacio de la sociedad. Ese perfil, vamos a hablar de ese perfil, pero tenemos que ir a una pausa cuando retornemos para que veamos ese perfil y que la gente lo tenga presente. Quiero que hablemos seriamente. Creo que debemos buscar ayuda. Esto no puede seguir entre insultos, miedos y maltratos. Tú no has respetado la orden de alejamiento.
Es tiempo de que cada uno siga su camino. Si me quieres, no me dañes. Esa es una de las campañas que se habían estado pasando ya meses atrás, ¿verdad? Bueno, se ha dicho en alguna ocasión que, como en diversos delitos y conductas criminales, que se puede elaborar un perfil, pero ustedes dicen que tal cosa no existe. No. ¿Por qué no existe un perfil del hombre agresor? Vamos a comenzar con Susana. Para mí, de la manera en que criamos a los varones, como lo que estaba diciendo antes, de la manera en que criamos a los varones en nuestras sociedades latinoamericanas, cualquier varón está preparado para ser un agresor. Y el hecho de decir que un agresor es un violento, es un enfermo, o es así o asá, en realidad solo es un manejo tranquilizador para el resto, ¿no? O sea, se quedan tranquilos, porque no, yo no soy así, es aquel enfermo perverso, etcétera. Pero tal como los educa nuestra sociedad, cualquiera. Cualquiera puede ser. Cualquiera aunque puede ser. No haya dado ninguna señal de que es una persona violenta. Pero si usted forma a la persona diciéndole, una vez que te casás, sos el dueño de esta mujer, ¿sí? Cuando este objeto te quiere dejar, te indignás, y si durante 5.000 años te habilitaron a golpearla o a domarla y te dijeron que estaba bien tenerla cortita, ¿no es cierto?, para que se porte bien, esos 5.000 años pesan más que los 10 que hace que tenga una ley, o los 20 que hace que tenga una ley parcial y no implementada, digamos, adecuadamente, ¿no? Entonces, en la cultura no es solo lo que acaba de salir como ley, es también lo que viene de los ancestros. Años y años, años de esa conducta enseñada, ¿no? Años y años. Bien, vamos a seguir desmitificando la supuesta existencia del perfil. Hay que entender que nuestra sociedad es eminentemente machista. El modelo es el machismo, o sea, es el hombre, la cabeza, el que dirige, y eso se transmite a todas las instituciones que hay en la sociedad. Eso se llama el proceso de socialización. Y lo podemos ver sencillamente cómo se trata, por ejemplo, en la familia, el principio. ¿Cómo se trata al niño en la familia? ¿Cómo se trata a la niña en la familia? ¿Qué permisos se le dan a la niña? ¿Cuáles a los varones? ¿Qué ve la niña o el niño? ¿Qué hace papá o qué hace mamá cuando llega de la calle? ¿Cómo se manejan las relaciones de qué yo le permito al niño, qué no le permito a la niña? ¿Cuáles son las reacciones que hay en muchas familias cuando se dice que es un varón o que es una hembra? Nada más tenemos que oír todos esos chistes que hay por ahí cuando es un varón o cuando es una niña. Que si el color, que si el rosado es de la niña, que si el azul es el del varón. Hay ahí todo un proceso de socialización en la familia que no te están dando ninguna regla. Eso es lo que tú vives en la cotidianidad. Se va sembrando en el inconsciente. Se va sembrando, inmediatamente el niño, sin tener un razonamiento, va copiando los comportamientos y las actitudes de papá, de mamá, del tío, de la abuela. Si pasa al tema de la educación, en la educación todavía tenemos libros de texto donde la profesora, la enfermera, es la mujer, pero el ingeniero, el que está subido en el tractor, es el hombre. Entonces te está dando un modelo de por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer la mujer, qué es lo que tiene el hombre. Enseñando a leer, yo no sé si ya usaron esas expresiones, esa frase, papá me trabaja, mamá me cuida. Exactamente, sí. Entonces, Fíjate que pasamos desde la familia, pasamos a la educación, lo vemos en el trabajo con las informaciones que estábamos discutiendo ahora, de la discriminación salarial, de todo el tema del acoso. Nos vamos a las leyes, tuvimos que crear una ley 2497 para trabajar el tema de violencia, pero es mucho más que eso. ¿Por qué se crea esa ley? Porque el hombre entiende, y todavía entiende, que tiene todo el derecho de maltratar a su mujer cuando él quiera, porque en pleito de marido y mujer nadie se mete. Entonces, si vamos viendo todas las estructuras de la sociedad, nos vamos a dar cuenta que se da un proceso de reforzamiento de esa mirada de discriminación, de desvalorización, de que tú no puedes, de que yo sí puedo,
con relación a si tú eres hombre o si tú eres mujer. O sea, en esta sociedad, ser hombre y ser mujer no tiene la misma valoración. No nos valoran simplemente por el hecho de ser seres humanos. Ya eso nos da diferentes capacidades, diferentes posibilidades, el manejo de los recursos, el manejo de la toma de decisiones. Y todas esas cosas tenemos que irla cambiando. Y ahí el tema de la educación juega un papel fundamental para ir creando otros imaginarios en los niños y en las niñas que hable de igualdad, que hable de reconocimiento de la diversidad, que hable de la posibilidad de que podamos ser iguales, de que tengamos las mismas oportunidades, de que tenemos los mismos derechos, tanto los hombres como las mujeres. Y todavía en este siglo XXI, esas son cosas que nosotros las tenemos muy pendientes. Por lo que ustedes me dicen entonces, y como en este tipo de iniciativa que anunció el gobierno, estaba el Ministerio de Educación, yo infiero que si de verdad se quiere trabajar el tema, lo que se haga en la educación es 1A, sí, fundamental. Sí, habría que revisar inclusive los manuales con que se forman a los niños y niñas y todo eso. Así es, el currículum. Empezando por la formación de los mismos educadores. De los formadores. Sí, el libro puede estar excelentemente escrito, pero ¿y lo que pasa en la cotidianidad del aula? De los propios profesores. La universidad, que es el recreo, como yo siempre digo. El recreo, ahí llegan todas las culturas, toda la mochila llena de aprendizaje y de cosas. La costumbre de cada casa. Las costumbres de cada casa se expresan en ese momento que tienen los muchachos relativamente cierta libertad. Entonces, es una cuestión de que la cultura en este país, hace tiempo que no se viene trabajando en la cultura, en la forma en que nosotros nos comportamos, en la forma como nos vemos, en la forma que legitimamos y naturalizamos la violencia contra las mujeres. Todavía aquí la gente considera que es normal que un hombre le pegue a una mujer. Claro, no le dé tan duro, pero que no se noten, dale por lugares que no deje marcas. Pero no hay una sanción, no hay un sistema de consecuencias frente a agredir a una mujer en nuestro país. Entonces, eso se da desde el piropo simple, que nos parece insignificante, el acoso cotidiano, por ejemplo, a una niña que terminó un feminicidio aquí, un profesor de educación física, que vivía acosando a una niña. Siempre tomamos superficialmente lo del acoso. Y el acoso tiene secuelas muy graves en la salud emocional, física, y hasta puede terminar con la muerte de la persona que sufre ese acoso. O sea, son cosas como que uno le da graduación. O sea, eso no es tan grave, acosar. Incluso hay mujeres que... El acoso, tú mencionas que es interesante, lo del supuesto simple, entre comillas, piropo. Sí, pero tengo el caso de una querida compañera de trabajo que ella todos los días caminaba por un trecho de una de las avenidas aquí, y una persona comenzó supuestamente con el piropo. Ella no le hizo caso, después le advirtió que no le gustaba, que dejara eso. Y el individuo terminó por tocarla en los glúteos. Claro. O sea, que como que ganando cada vez más terreno, más acercamiento, pese a que ella a un agente policial que hace servicio para ahí se lo había dicho. Pero entendía que eso era normal, es que tú le atraes, es que tú le gustas. Bueno, así ¿y quién es. le dijo a ese individuo que esa mujer anda en el medio para gustarle a alguien? Sí, eso la normalización me parece terrible. Sí. Porque ha pasado en muchos casos que una muchacha, niña, más adulta, como fuere, dice que se siente incómoda con una situación donde estudia, donde trabaja, donde transita, y la gente lo ve hasta dice, pero esto no es una comparona, porque dichosa ella que le dicen un piropo. O sea, como verlo como normal. Así por es. ejemplo, el decir no en una relación de pareja, esposos, convivientes, no quiero tener sexo hoy, por ejemplo, eso se ve como una agresión, como una ofensa. Se supone que siempre hay que estar dispuesta para tener sexo, y el mismo hombre piensa que si la compañera lo rechaza, hay un problema. Ahí hay algo, no lo ve como, ella no quiere, punto. No, como alguien un día no Ella quiere no una quiere. comida, o no quiere ir a la playa. Pero además eso se refuerza, o sea, como decía Susana también ahorita, de todo el problema de esa masculinidad que vamos educando y que vamos construyendo día a día, donde no ocurre nada nuevo, nada diferente. Entonces, esta niña va creciendo de otra manera,
va conociendo sus derechos, pero el varón no aprende que él también tiene derecho a expresar sus emociones, por ejemplo, que es una debilidad muy grande. No sé si ustedes vieron ahora que en Río, que ahora viene el carnaval de Brasil, un grupo de mujeres ha lanzado un manifiesto diciendo cuando decimos no es no. Sí. Porque mucha gente del propio Brasil y turista entendía que ir a Brasil ahora era aprovecharse, mujeres con poca ropa y que podían tocarla y muchos dicen, sí, bueno, nosotros hacemos esto como una fiesta y una cosa cultural, pero no es para que nadie nos esté tocando si no queremos. Claro. Sí. Y ya hay países en que se ha legislado sobre el piropo. Sí, También. sí. No en nuestra región todavía, aunque ya empezamos con el tema del acoso verbal, ¿no es cierto? Se está tomando como una agresión, pero sí ya vamos incorporando también ese tipo de alerta y ese tipo de cuestión de decir, vas a respetarme, y vas a respetarme de todas maneras, en el transporte público, en la calle, en la casa y en el trabajo. Y hay países que están incluyendo en Europa, por ejemplo, la mirada, ¿sí?, como acosadora. Por ejemplo, no cualquier mirada, por supuesto, yo puedo mirar así, ¿no es cierto?, estoy mirando bien, pero hay una mirada, ¿no?, que desnuda a la mujer, ¿no? Esa mirada que te va tasando. Y más si es una cosa persistente, ¿no?, todos los días, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hay un grupo de personas en una oficina y entra una joven y la miran de arriba abajo y la van desnudando a medida que va pasando como un escáner, ¿no es cierto? Entonces, esa mirada tipo escáner no está permitida en un montón de culturas, pero sobre todo el norte, ¿no? Los países nórdicos, ese tipo de países. Nosotros vamos a llegar también a eso, porque nosotros estamos teniendo ahora en varios países de América Latina. Antes, por ejemplo, se celebraba el 8 de marzo y eran 100, 200 mujeres. Y ahora lo que está pasando es que vienen varones y mujeres menores de 30, de a cientos. ¿Por qué? Porque los varones también están entendiendo que el feminismo y el reclamo por la igualdad no es un tema de sexo, es un tema de una cultura. Todo aquel que quiera igualdad de derechos entre varones y mujeres es feminista y ahí se están sumando. Sí, es un fenómeno nuevo que tiene 2, 3 años, ¿no es cierto? No sé si acá ya lo están experimentando, pero en Argentina a mí se me caían las lágrimas de ver en el Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015, miles y miles de chicas menores de 30 y varones jóvenes acompañándolas, ¿no?, diciendo basta de violencia contra las mujeres, nosotros queremos otra sociedad. Y eso es un grito al Ministerio de Educación, es un grito, es un aullido, digamos, ¿no?, que no lo están escuchando, no lo están escuchando, siguen con los mismos manuales de hace años, ya no va. Sí, bueno, ya como estamos concluyendo casi, para que toquemos un poco de nuevo en lo de este plan, ese anuncio por lo menos que se hizo, ¿no? A ver, ¿cómo ustedes piensan que podría sacarse mejor provecho de ese anuncio que se hizo y esa coordinación, por lo menos en el discurso, entre los diversos ministerios e instancias de trabajo del Estado? ¿Cómo podría sacársele mejor provecho? Bueno, más allá del simple anuncio. Ya creo que ya habíamos comentado, hemos coincidido las tres en el asunto del presupuesto. Sobre todo eso. Presupuesto público. Si se quiere hacer el trabajo. Que una agencia está ayudando, no. Presupuesto de los impuestos que pagamos ciudadanos y ciudadanas. Exactamente. Otro elemento es, y ojalá que el procurador logre, y el Ministerio de la Mujer, articular todos los sectores para trabajar mancomunadamente. O sea, no podemos estar cada uno haciendo lo que creemos de manera aislada y lo que nos parece exactamente, sino que tiene que haber una articulación para que realmente haya una reducción de la violencia y que se aplique, creo que es el número 22 o el número 20 de las propuestas de prevención, el sistema de consecuencias. En este país usted no hace lo que tiene que hacer y no pasa nada. Importante. Usted mal atiende a una mujer y no hace lo que tiene que hacer y no ocurre nada. La mujer que usted atendió fue ella a entregar la orden de protección y a ese fiscal o fiscal no le pasa nada. Entonces, que se aplique un sistema de consecuencias a quienes no cumplen lo que tienen que hacer. Eso es importante. Sí. No, yo creo que si logramos
a pesar de que tenemos niveles de criticidad a este plan, o sea, podría haber sido mucho mejor. Pero si logramos que este se realice, yo creo que vamos a dar un salto importante. Porque aquí hay una serie de acciones que son necesarias que se hagan. El tema del fortalecimiento de la coordinación, el tema del presupuesto, el tema de que el sistema de consecuencias, todos son cosas importantes en esta lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Así que mi deseo es que por lo menos ese plan real y efectivamente cuando se vaya a evaluar podamos decir, mira, tuvimos estos resultados positivos, ahora tenemos que dar otro paso, avanzar hacia otro aspecto. Entonces ese es mi deseo. Fátima, tú mencionaste algo importante de lo de la casa de acogida, que se hablaba de por regiones. ¿Cómo tú piensas que se debe abordar? Porque yo he dicho muchas veces, caramba, a los senadores les dan un dinero, que es un dinero de nuestros bolsillos. Me están diciendo que ya debemos concluir, qué pena. Bueno. Bueno, será en la próxima entonces que hablaremos con más detalle de la posibilidad de llevar a cabo la apertura de casa de acogida en muchos lugares del país. Muchísimas gracias a Susana Chiariotti, ahora lo dije bien, integrante del comité de experta de la Convención Belén do Pará sobre violencia, y a Fátima Lorenzo Mencía, economista con maestría de género y desarrollo en INTEC y ya una destacada también dirigente del Movimiento por los Derechos de la Mujer, y a Mirna Flores, que es casi de la casa, gerente de género y derecho de Profamilia, una entidad con la cual nos identificamos mucho y hace mucho que tenemos niveles de colaboración. Muchas gracias a ustedes. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.